Mario, paquete. La prueba absoluta femenina y absoluta masculina con atletas de primerísimo nivel. Y aquí tenemos de momento un pelotón de atletas. Atletas del Fumero de la Atlética Vilesina. Un grupo muy nutrido de corredoras. De momento la prueba no se ha lanzado. ¡Vamos, Lorena! Vamos a ver, atleta 77, atleta Isabel Barreiro García y Andrea García de momento encabezando ese pelotón en la categoría cadete. Por aquí a los campeones, dos campeonísimos, David Testa. ¡Vamos, María! ¡Dentro! Empieza la época de la pista al aire libre, me imagino que la afrontaremos con ganas. Mario, paquete. Nada, a ver si hay suerte, a ver si lo conseguimos. Me imagino que el primer principio para coger un poquito de ritmo en las ligas de cruz con la gente de la universidad. Sí, exactamente. Hace 2 meses y 5 meses. Tenemos la primera jornada. Pues gracias por estar aquí, David. David Testa, Carlos Alonso, dos atletas que quizá podamos ver este verano por la tele en ese europeo de Zúrich. David lo hará o lo intentará en la distancia de los 400 metros y seguramente en ese relevo. Y Carlos Alonso, o quizás 5.000, quizás 1.500. David lo hará o lo intentará en la distancia de los 400 metros y seguramente en ese relevo. Y Carlos Alonso, o quizás 5.000, quizás 1.500, 3.000 obstáculos, quién sabe. Carlos Alonso y David Testa, dos grandes campeones, dos grandes atletas, están aquí en la casa de Asturias. Ahí tenemos Venga, Mary, no te quedes, no te quedes. Venga, Nuria, venga. A toda una récord woman nacional, Amelia Antón, acompañados a sus atletas de Aranda por su entrenador Leo. Mario, paquete. Y ahí vemos al atleta de Aranda en tercera posición, midiendo las fuerzas. Lorena Villana, Orique, Mario, paquete. María Álvarez Cano de Torrelavega, seguida de la atleta de Aranda que se pone en cabeza ya. Mario, paquete. Ha pasado la primera, ¿no? Mario, paquete.
ninguno de estos atletas más pequeños. Pero ¿cómo estamos en los estudios? ¿En qué curso? Ay madre, si la vas mirando. Isabel Barreiro, vamos a ver. Isabel Barreiro que va a conseguir la atleta de Gijón vencer a Lorena Villar Domínguez. Isabel Barreiro. Seguida por y tercera posición para Marina Álvarez Cano de Torrelavega. La segunda atleta de Torrelavega en subir al podio. Vamos a hablar con todas ellas. Isabel, te acercas por aquí, Lorena, María. El podio femenino en esta categoría cadete. Aquí tenemos a la vencedora, Isabel Barreiro García. Me imagino que contentísima después de ese triunfo al sprint sobre Lorena Villagra. Sí, claro. Decisivo al final. ¿Tu distancia? Pues normalmente voy más hacia el principio. En cuanto a estudios, que de momento no hemos hablado con ninguno de estos atletas más pequeños, pero ¿cómo andamos en los estudios? ¿En qué curso estamos? En tercera es igual, va bien. Ah, bien, eso es lo que hay que hacer, compaginar bien los estudios con el atletismo, lo más importante. Vamos con la segunda clasificada, enhorabuena Isabel, vamos con Lorena. Lorena, desde Burgos, desde Aranda de Duero, entrenado por Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo se porta Leo? Bien, es un buen entrenador. ¿Se invita a cuartos de asado de vez en cuando o no? Sí. Bueno, ya veo que ha traído buen plantel de Aranda de Duero, porque luego tenemos a Celia, pero de momento ya he visto que Lorena nivelón también el tuyo, ¿eh? Lorena, si quieres coger Aquarius agua y nos vamos a por el premio.